Se acaba el sueño del Mundial Sub-20, finaliza el partido México 0, Argentina 2. Argentina nos vuelve a eliminar de un Mundial Sub-20, nos vuelve a ganar un partido de fútbol. Y pues bueno, no hay nada más que decir. Vamos a analizar un poquito el juego, los jugadores, la alineación. Creo que hay mucha tela de donde cortar de este partido. Primero, Argentina otra vez vuelve a anotar en los primeros minutos del partido. Ha sido una constante durante todo el Mundial Sub-20, pero la realidad es que en mi punto de vista nos ganaron con muy poco. No estoy demeritando el triunfo de Argentina, inclusive pudieron ser 3, 4 más si no es por el portero Ochoa que ahí tuvo una muy buena actuación. Pero lo que me refiero es que nos ganaron con muy poco, es que ni siquiera tuvieron que pisar el acelerador en mi punto de vista. Creo que ambos goles fueron errores muy puntuales de la defensa mexicana. El primero, desafortunada lesión de Alexei Domínguez, y en lo que hacen el cambio, estábamos jugando con 10 hombres. En ese inter de un minuto es donde nos cae el gol de Argentina, el 1-0, gran salvada de Ochoa, y de ahí se nota que no hay oficio ofensivo de Fimbres para cerrar y sacar el balón. Llega un argentino y nos mete el 1-0, y el 2-0, los que pueden ver el gol, el 2-0, la verdad es una vergüenza de los dos centrales mexicanos. Una jugada de trámite, un pase filtrado, pero que el argentino estaba como 5 o 7 metros atrás de los dos defensores y aún así les ganó la carrera y nos clavan el 2-0. La verdad fueron dos latigazos, dos goles. De ahí pues ya sabemos cómo juegan los sudamericanos, cómo juegan los argentinos, son cancheros, hacen faltas, no ocuparon, como quien dice, presionar más o meter más el acelerador porque ya tenían el juego controlado. La realidad es que el equipo mexicano no tuvo una muy buena actuación el día de hoy. No hubo muchos espacios y los pocos espacios que había los cosieron a patadas, es la realidad. Pero bueno, es parte del show, es parte del fútbol. Sin embargo, creo que se pudo haber hecho mucho más. Creo que en talento estaba parejo. Creo que ambos equipos estaban parejos en cuanto a talento. No creo que haya una diferencia tan grande como por ejemplo en la selección mayor. Ahí sí Argentina es sumamente superior a nosotros. Pero creo que en esta sub-20 en específico estaban muy parejos en cuanto a talento. Sin embargo, una vez más contra Argentina, una vez más se achica el equipo mexicano. Le faltó personalidad que había mostrado en los partidos anteriores. Recordar que había tenido un grupo bastante complicado con Brasil, con Marruecos, con España. Sobre todo octavos de final, la verdad, fueron muy sencillos contra Chile, pero sobre todo la fase de grupos, que había enfrentado equipos similares a Argentina de poder, se habían visto mucho mejor. Hoy no se mostró la personalidad necesaria. Al final fueron 2 expulsiones por estar tirando patadas. Ya la realidad es que de molestos, de ardidos. Pero así es esto. Aquí yo creo que el principal error fue la alineación titular. He visto en redes sociales que están criticando mucho el ingreso de Garza, que para mí había hecho una muy buena fase de grupos, que fue titular. Contra Chile no jugó, pero porque Chile era un rival un poco más débil, es la realidad, y no se ocupaba tanto defensa en el medio campo, tantos mediocampistas con oficio defensivo. Y entonces por eso sale más ofensivo con Fimbres, con Obed, con Montiel, con Mora. Pero creo que en este partido sí se ocupaba oficio defensivo, y creo que el ingreso de Garza en el medio campo fue correcto. Aquí en donde creo que se equivocó el director técnico mexicano fue en poner a Fimbres en una posición que no es de él, que es extremo izquierdo. Y a partir de ahí, todas las llegadas del primer tiempo de Argentina fue por esa banda. El primer gol fue porque Fimbres no sabe cerrar. Otra llegada que estuvo a punto de ser gol, si no es por la gran atajada de Ochoa, también fue error de Fimbres. Creo que Fimbres nunca ha jugado de extremo. Esa no es su posición. La posición de Fimbres es jugar por dentro, como lo hizo contra Chile, y lo hizo bastante bien. De hecho, fue uno de los mejores jugadores en ese partido. Entonces creo que si no ibas a poner a Fimbres en su posición natural, debiste haber sacado a Fimbres, no meterlo, y meter a otro jugador, al Chicha, por ejemplo, que entró muy bien en el segundo tiempo. Creo que ahí es donde estuvo el error del director técnico mexicano. No creo que haya sido con el ingreso de Garza, porque repito, aparte Garza tuvo un muy buen partido y se ocupaba oficio defensivo. No podíamos jugar todo a la ofensiva, puro medio campo ofensivo, porque nos iban a agarrar, cosa que estuvo pasando en el inicio del partido. De ahí en fuera hubo
Jugadas polémicas, la primera revisión de México, un penal, la verdad es inexistente, no sé por qué mandaron a revisar esa jugada, no existía penal, pero la segunda jugada de revisión, que fue en el segundo tiempo, otro penal sobre Tajiel Jiménez, creo que para mí ese es un penal clarísimo, clarísimo, pueden ver las imágenes, pueden ver las fotos, el árbitro dice que toca el balón y que por eso no es falta, pero la falta fue en la segunda jugada, claramente deja la pierna arriba y tropieza el jugador mexicano. Claramente ese es un penal. Probablemente ahí se ponía 2-1 y se podía poner más bueno el juego. No estoy diciendo que por eso perdió México, porque la realidad es que no, pero no deja de ser jugada polémica. Y hay otra jugada polémica que también para mí es bastante clara. Una entrada poquito adelante del medio campo a Gil Mora, que le dejan la plancha en el pie. Para mí esa es roja clarísima. Esa ya no se revisó porque no quisieron arriesgar en gastarse su último reto, su última revisión, el equipo mexicano. Pero creo que esas dos jugadas en específico nos jugaron en contra. Repito, no es un pretexto. Creo que México perdió por falta de oficio a la defensiva, perdió por errores muy puntuales. Pero no podemos dejar de mencionar esos errores arbitrales, ¿no? Entonces, adiós la participación de México en este mundial. La verdad es un equipo que nos ilusiona mucho, independientemente del resultado de hoy, y lo dije en muchos videos anteriores. No se debe dejar de ver esta alineación o este cuadro o este seleccionado mexicano sub-20. La verdad tiene muy buen futuro. Hay muy buenas joyas, creo yo. Muy buen futuro. Ojalá no se queden en el camino. Que no los pierdan de vista, sobre todo los clubes, que les sigan dando juego. Hay muchos rumores de muchos que se pueden ir a Europa. Esperemos que se vayan a Europa desde ya, que se vayan a Europa y que se vayan formando allá o terminándose de formar. Y la realidad es que es una selección que, en mi punto de vista, ilusiona, así como en su momento nos ilusionó los Giovanni, los Vela, esa generación del 2005. Creo que esta es otra generación que nos puede ilusionar. Ya aprendimos, o espero haber aprendido, de los errores que se cometieron en ese momento y que no se pierden algo que es para beneficio, creo yo, y es muy muy importante, es que Rafa Márquez va a tomar el control después del Mundial del 2026. Rafa Márquez está acostumbrado a entrenar a jóvenes, lo hizo en la Masía, y creo que este cuadro es de mucho talento, entonces Rafa Márquez va a tener mucho talento para formar una gran selección para el 2030. Repito, en México no estamos acostumbrados a los procesos. Esperemos que esta vez se cumpla el proceso, que después de Javier Aguirre se quede Rafa y sobre todo que Rafa se encargue que estos jugadores no se pierdan en el camino. Eso es muy importante. Repito, hay muchos rumores, como de 7, 8 jugadores que se pueden ir a Europa. A lo mejor no se van a ir los 7 ahorita, pero se pueden ir 2 o 3. Gil Mora sabemos que se va a ir después del Mundial del siguiente año, entonces de ahí empezar a formar al equipo que va rumbo al 2030. Repito, a mi punto de vista muy personal, a mí sí me ilusiona esta selección para el 2030, obviamente no para el siguiente año. No van a llegar, si acaso va a llegar Gil Mora y a lo mejor se puede subir Obed o Montiel, pero la realidad es que lo dudo. Creo que de toda esta selección nada más Gil Mora va a ir al Mundial del 2026, pero esta generación ilusiona rumbo al 2030 de la mano de Rafa Márquez. Que esta derrota no opaque el buen mundial que se hizo, porque la realidad es que se hizo un muy buen mundial. Hace un mes todo el mundo decía, todo el mundo opinaba que íbamos a quedar fuera en fase de grupos, que era el grupo más complicado de todo el mundial, y eso sí es cierto, era el grupo más complicado de todo el mundial, pero se avanzó de la fase de grupos, y en octavos es cierto que nos tocó un equipo débil, pero era el local, también se avanzó. Entonces no todo fue malo. Este partido sí fue malo, pero muchos van a decir que pues es la realidad de la selección mexicana, que es hasta donde pueden llegar. Puede ser que sea cierto, son los mejores 8 sub-20 del mundo. Y pues nada, no hay nada más que agregar, no hay que agachar la cabeza. Repito, fue un gran mundial, fue una gran participación. Creo que en este mundial se dieron a conocer al mundo, a los visores de clubes europeos, que es lo más importante. Y repito, el proceso, seguir el proceso, que no se pierda el proceso. Ya nos sucedió en el 2005, ya nos sucedió en el 2011 con los sub-17 también campeones del mundo. Que no nos suceda en esta ocasión. Hay muy buen talento en esta selección, y creo que se pueden hacer grandes cosas siempre y cuando se siga el proceso. Yo tengo fe porque es Rafa Márquez.
y creo que él no va a dejar que se pierda la gente en el proceso. También por ahí hay rumores, por ejemplo, que Andrés Guardado se puede sumar a Rafa Márquez. Creo que sería un gran acierto de la selección si esto llega a suceder, pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. Que no caiga los ánimos, que no caiga la cabeza, ni modo, así es esto, es fútbol. Nos volvieron a ganar los argentinos, toca aguantar la carrilla, así como nosotros la echamos, toca recibirla y toca aguantarla, no pasa absolutamente nada, así que pues a darle y nada más que agregar. Última cosa, más contenido como suscríbete al canal, deja tu comentario, deja tu like, que sirve mucho para seguir creando contenido y seguir creando videos como estos. Saludos y gracias a todos. ¡Vamos!